Amor, amor, amor. De división ya conocemos a varios que son constitucionalistas porque toman el tren en Constitución, pero más que eso no. ¿Dónde está el intendente? Allá está el intendente, bueno. No pudo venir, Macri, bueno, no importa. Debe haber tenido algo importante que hacer. Kicking your can all over the place. We rock you. El Pichichi, Daniel Scioli. Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Viva la Pepa, política de pe a pa. Figuras entrelazadas, muñecos a mis espaldas, amigos que nos persiguen, los miro, son detectives, yo necesito hablar con vos, despacio, iremos acercándonos, como locos que pasan, el tiempo cerrará este amor, y no le pediremos nada más, para vivir la noche hay que salir, para vivir de día hay que dormir, yo solo quiero que lo hagamos bien. Figuras entrelazadas, muñecos a mis espaldas, amigos que nos persiguen, los miro, son detectives, yo necesito hablar con vos, despacio, iremos acercándonos, como locos que pasan, el tiempo cerrará este amor, y no le pediremos nada más, para vivir la noche hay que salir, para vivir de día hay que dormir, yo solo quiero que lo hagamos bien. Muy bien, señores y señoras, 4 minutitos nos separan de las 6 de la tarde. Mi nombre es Nico Yacó y esto es el experimento que hemos dado en llamar a la Pepa. Ani Cooper. ¿Por qué esa onda? ¿Cómo estás? Tiene que ver con Entro rapidito, ¿o no? Tiene que ver con el estado del tiempo de hoy. No se hizo nunca empezar con el tema del tiempo, ¿no? Sí, un espanto. Está muy bien, ¿no te gusta? No, para nada. ¿Por qué? Muchísima humedad, no. A mí los días grises me gustan. Sí, el tema es la humedad. No tienen que ser todos los días grises, ya expliqué, cada cosa en su lugar. Claro, esto ya está fuera de lugar, ¿no? Claro, no, está como pesado, horrible. Muy invernal, te cambia el humor. ¿Dónde está la primavera? Y bueno, ya va a venir. No, que venga ahora. Cuando le tocaba venir al verano. Y bueno, no sé. Hay muchísimos temas hoy, los vamos a ir poniendo sobre la palestra de a poquito. Yo tomo una sola cosa y luego presento a nuestro invitado. No lo quiero mezclar con estos temas, entonces me hago cargo solito en esta parte. No, lo de Stolbizer, laburamos mucho en este programa el tema de la propuesta del Poder Ejecutivo para modificación de la ley sobre el Ministerio Público Fiscal. Sí. Hicimos notar en su momento la diferencia entre el dictamen del plenario de comisiones y la ley o el proyecto presentado originalmente. Le escucho a Stolbizer o la leo decir algo así como que lo que odiaba del macrismo es que hiciese kirchnerismo. Y como este programa es antipático y a las 6 de la tarde toca eso, tratar de ver lo que no sé si nos gusta mucho, la verdad es que creo que nos está mintiendo Margarita Stolbizer, porque sabe que lo que se hizo en ese dictamen no es kirchnerismo, es masismo. Toda ese desdibujamiento que de la institucionalidad del Ministerio Público, que lo terminaba haciendo chocar con la Constitución, fue una propuesta de masa, de esa ley que acá llamamos no tanto ley anti-Gils Carbó, sino ley Graciela Camaño. Entonces, traerlo acá, porque Stolbizer nos dice algo que sabe que no es así. Esto hizo algo de ruido en las redes, ahí hay oyentes o amigos que me dicen, no, Nico, es kirchnerismo porque transó con eso, lo concedo, pero quería traer esta dimensión, porque es un tema que habíamos charlado antes. Sí, hay que estar muy atenta, como dije ayer, muy atentos a la demagogia de Massa, que sabe captar muy bien
Después le pegamos a Macri, ¿Qué es lo que la gente después le quiere pegamos a Macri escuchar? en la otra parte del programa, pero acá tocaba... Y el PRO me marcar parece que no se tiene que sumar, ¿no?, a esa oleada de demagogia. bueno, pero es que es todo un tema, digamos. Lo hablábamos un poco ayer, la disyuntiva entre, bueno, si querés la línea de Carrió, que Carrió ofrece una salida, que es la de juicio político, que es a donde el sistema político debería ir. Sí. Pero me aferro a los principios de modo que tal vez no puedo cambiar nada, y entonces Gil Carbó se queda ahí, o concediendo esos principios institucionalistas, termino transando con el peronismo en alguna de sus formas, digo, que trata de inocular esa, ¿no?, semilla que tiene para debilitar las instituciones, y bueno, más o menos a los golpazos la saco a ella que tanto molestaba. Pero eso es una disyuntiva, bueno, ética del poder, o ética de la responsabilidad, ética de la convicción, no sé, o que cada oyente saque su conclusión, pero son cosas que hay ahí dando vueltas. Sí. Y otra cosa que quería decir yo, porque es un tema medio complicado, es esto del nene de 13 años. ¿Dónde fue? No sabes. No, sí, en la sí, reja. en la reja. Mira, menos mal que nos salva TN. Bueno, porque la computadora está media lenta. Eso mismo. No, pero a mí me impacta una sola cosa de esto, y es lo que quiero tirar a la audiencia, que es... vamos a ver qué dicen sobre este episodio, todo ese espinel ideológico que justifica mucho en la menor edad la inimputabilidad de los delincuentes. Entonces, por ahí se trata que nos encontramos con que no hay una sola vara, sino dos, una para delincuentes y una para víctimas. Nada, saqué cada cual sus conclusiones, pero me parece que es una linda manera de decodificar lo que haya dando vueltas sobre este tema. Sí, puntualmente el hecho ocurrió en el partido de Moreno en el oeste de Gran Buenos Aires, en la esquina de las calles Tirso de Molina y Diagonal Nápoles, a 2 cuadras de la colectora de la autopista del oeste, claro, en la localidad de Francisco. No, después lo que quiero ver si esto tiene que ver con alguien del Ministerio de Seguridad o qué sé yo. Si, viste que nos daba como mucho miedo que el operativo gendarmes, sí, avanzando sobre la provincia de Buenos Aires, de alguna manera produzca un corrimiento. Digo, siempre fue este lugar inseguro, podrá tener que ver con eso, también es algo para... Bueno, ayer, chumbar. brevemente, y ya cerramos, ayer me quedé con ganas de seguir pinchando, por decirlo de alguna manera, el entrevistado, porque las hipótesis al menos que manejo es que ahora puede ser que haya guerra de bandos por los terrenos, por el territorio, ¿no? Sí, bueno, sí. de quién es la zona, a quién le pertenece, si hay complicidad. No, esa es la única dimensión de seguridad que la política anterior podía garantizar, puesto que el Estado de alguna manera estaba eso mismo, garantizando tal territorio para tal banda, no pasaba eso de enfrentarse entre ellas. Ahora va a haber el enfrentamiento entre ellas y el enfrentamiento de ellas con nosotros para impactar al gobierno, que es un poco la tesis de María Eugenia Vidal, sí, que la volvió a repetir ahora. Con la ola de secuestros que se había dado también al principio del gobierno de Macri. Ojo, porque esto tiene consecuencias, es algo que dicen y no sé si pasa por ahí. Pero bueno, para los que dicen este programa no tiene cura, sí tenemos hoy cura. Es el padre Adalberto Ostricil. Ahí está, Ostricil. Habrán visto por ahí que lo escribí complicado porque es este apellido complicado. No, siempre fuiste Ostri para mí. Cuando me encontré que no tenías la I, digo, pucha. Un problema. Viví equivocado. Lo importante viví es que 18 años equivocado, dije. Adalberto, padre Adalberto, ¿y estás en alguna comisión de la Comisión Episcopal y...? Sí, en la Comisión de Pastoral Social. Bien. Te invité, le cuento a la audiencia, porque me desayuno con el diario, una foto de Adalberto en La Nación, participando de un espacio de diálogo. Mesa de diálogo social. Eso mismo, con los movimientos sociales, que quedó un poco solapado porque fue el día donde brilló otro encuentro, que era el de la productividad de trabajo. Mesa de la producción y trabajo. Claro. Sí. Así que este es otro, y nada, me interesaba mucho que charlemos sobre que existen espacios de diálogo y qué cosas pasan ahí, ¿no? Así que después nos metemos, si te parece, sobre eso. Antes invitamos a los oyentes que nos llaman ¿a dónde, Ani? Al 436.000. Bien, y si no nos buscan y encuentran en las redes sociales. Estamos en Face, le pueden poner me gusta a nuestra página, que es Viva la Pepa, y si no, en Twitter nuestra cuenta @Viva la Pepa, ok. Excelente, acuérdense que las notas completas las escuchan apenas terminadito el programa en nuestro canal de YouTube, que también se llama Viva la Pepa. Y el programa completo en Radio Cat, que es Cut de cortar y no cat de gato. Veo las cosas como son.
Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos, y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no. Tanto pediste detener ese momento de placer, antes de que se acabe. Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió, hasta el mínimo detalle. Mira el reloj, se derritió, rebobinando hacia adelante te alcanzó. Y coste antes rebotando en la quietud, oh no. Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud, oh no. Tanto pediste detener ese momento de placer, antes de que se acabe. Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió. Mínimo detalle que cambió. Cerca del final, solo falta un paso más. Siento un déjà vu, déjà vu. Bueno, muy bien, volvimos. 14 minutos de las 6 de la tarde. Ostri, nos metemos un poco entonces en estas cosas. Hay diálogo en la Argentina, al menos en algunas instancias. ¿Cómo fue convocado este diálogo con los sectores sociales? Digo, a instancias del Ministerio de Desarrollo Social o de la Iglesia como en su momento trabajó para el diálogo argentino y eso. Bueno, yo creo que toda esa tradición de diálogo que viene del 2001 se tiene en cuenta, pero por otro lado, la convocatoria la hizo la ministra Carolina Stanley. Uh-huh. Y bueno, me parece que también tiene que ver con un poco el acompañamiento que está teniendo la Iglesia a través de sus pastores de las distintas organizaciones sociales, desde la complejidad del tema, obviamente. Sí. Es tan complejo como parece. Sí, digamos, no es... yo pensé que iba a ser una reunión mucho más tensa. De hecho, estaban las primeras líneas de las organizaciones sociales, llámese CETEPS, siempre me confundo, Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie y Movimiento Evita. Había 16 integrantes de movimientos sociales. Yo fui con el obispo Maletti, que es obispo de Merlo Moreno, presidente de la Comisión de Drogadependencia y está en la Pastoral Social. Y creo que, bueno, fue más o menos, duró 12 horas y pico. Primero fue una reunión muy respetuosa, una reunión también con cierto sentido del humor. Uh-huh. Y bueno, con propuestas que obviamente son difíciles. Algunas, la ministra decía, bueno, voy a tratar de responder a estos reclamos, porque la idea creo que sería en paralelo con la otra mesa hacer una por mes. Y claro, la otra ya está citada para principios de noviembre y de diciembre. ¿Esta también? ¿Ya tienen fecha? Mira, me parece que dependía de la participación, porque el 2 de noviembre están participando muchos de estos movimientos sociales en un encuentro que convocan en el Vaticano, el tercer encuentro con los movimientos sociales.
Después lo que me parece interesante es la continuidad, que también eso lo pidió la misma ministra, el hecho de, bueno, a ver si podemos lograr una continuidad desde un trabajo técnico de periodicidad semanal. De hecho, ya se hizo ayer una reunión y nosotros aportamos ciertos equipos técnicos porque hubo una propuesta de Pérsico en ese sentido de trabajar más los temas de vivienda y de trabajo. Y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta esta oportunidad de diálogo que todo el tiempo está proponiendo el PRO, los movimientos que se supone son oposición, ¿mantienen puertas adentro ese discurso violento que se da frente a las cámaras? Porque para mí siempre lo que pasa en la tele es como un poco show, ¿no? Y puertas adentro quiero creer que las relaciones son más cordiales cara a cara. Mira, yo ya tengo algún tipo de vinculación con los movimientos sociales. Hemos participado en reuniones en diputados y en senadores por el tema de la emergencia social. Y yo te diría que hay organizaciones y organizaciones. Tal vez las que participaron el otro día son las organizaciones más dialoguistas. De hecho, el mismo Pérsico salió a hacer declaraciones ponderando positivamente la mesa de diálogo, y tal vez algunas otras organizaciones no tienen una postura tan abierta al diálogo. Pero te diría que incluso lo que pedían ellos mucho era el hecho de que el diálogo no sea una cosa simplemente para la foto o por la galería, sino que tuviera un carácter institucional. Que se le diera estatus institucional. Por eso me parece que es importante que se dé esta continuidad de seguir trabajando los temas, porque si no queda... Ahora, tampoco puede ser solamente algo por la galería, digamos, un lindo encuentro, con buenas maneras, y después no quedar en nada. Me parece que si nos interpela la realidad social, tiene que haber alguna agenda de estos muchachos las buenas maneras, de concreciones, ¿no? Estos muchachos las buenas maneras, ¿cuáles muchachos? No, pero yo ahí estaba poniendo como por ahí, a ver, que bueno, yo ahí discrepo un poco con Ani, no creo que sea el PRO, en todo caso es el gobierno. Yo te iba a decir, bueno, pero es el gobierno de Cambiemos, pero en este punto es propiamente el PRO lo que me interpela, porque es su forma de ser. Uno podría decir, bueno, hay sectores con los que no tienen una historia de encuentro, y ni siquiera por prejuicio, sino naturalmente podía parecer antipático. Quería como marcar que no alcanza solo con un esfuerzo del gobierno por recibir y hacer pasar un lindo rato a aquellos que podían pensar nunca iban a ser recibidos por este gobierno. Lo que pasa, Nico, que creo que las áreas de riesgo social y de compromiso social en el gobierno nacional van adquiriendo una preponderancia en cuanto a la agenda, no solamente, yo lo digo desde la agenda que plantean los temas del país, sino los temas, uno podría decir, a nivel internacional, incluso de las agendas en las que coincidieron el presidente con el Papa Francisco también. Bueno, te iba a preguntar también eso, pero en realidad es para hacer deducciones, porque sé que seguramente no tenés la respuesta, pero ha trascendido mucho, lo han trascendido los elogios del Papa a María Eugenia Vidal, pero sobre todo a Carolina Stanley. Esto es porque solamente recibe a los movimientos sociales, o porque tiene una predisposición a hacer otra vez a un sector de la sociedad que no es su base de sustentación electoral. De hecho, eso ha hecho crujir a la base de sustentación electoral del PRO, digamos, nosotros, la clase media, pues de repente debe haber una parte de celos de ciertos sectores de la clase media también, y hasta legítima, que uno podría decir primero, bueno, no sé si es celos, mirá, yo los voté y resulta que no. Uno puede entenderlo hasta en su dimensión política, pero después también hay eso que tiene que explicar un poco más, que es con lo que ayuda son mis impuestos. O es el no avance, por ejemplo, en el anunciado programa de anulación de ganancias. Entonces hay ahí una cosa que enfrente, que hay que ver cómo se sutura, porque si no... Ahora, respondiendo a tu pregunta inicial, por lo que tengo entendido, Carolina Stanley viene teniendo un seguimiento y un diálogo con las organizaciones sociales. De hecho, creo que era el tercer encuentro, no con la importancia, obviamente, de los dos encuentros anteriores, pero incluso sé por el caso de algunos curas, los curas que trabajan en las villas y que han tenido en su momento con María Eugenia Vidal y ahora más desde las organizaciones sociales esta relación con Carolina Stanley, que
a mí la verdad que me sorprendió en cuanto a la capacidad de escucha, la capacidad obviamente de decir, bueno, podremos, o trataremos, porque esto entra en una negociación que implica muchas partes. De hecho, ella preside el Gabinete de Desarrollo Humano, tengo entendido, y ella, bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo, frente al pedido que hicieron sobre el bono por grupo familiar, ellos pidieron que fuera por hijo, y bueno, y ahí quedó un poquito en devolver la pelota a ella, diciendo, bueno, capaz que haya un proporcional por hijo, pero... Por hijo sería, ¿cómo es el bono ahora? Porque la idea era subir de 400 a 1000. A 1000. Y llevaron la inquietud de que los 1000 no fueran por familia, sino que se tuviera en cuenta la cantidad de hijos. Y en principio 1000 por hijo, lo cual, imagínate, una familia con 7 hijos. Entonces ella lo que planteó fue, sin desarrollarse demasiado, tal vez pensar un proporcional por hijo. Que de hecho yo en algunos medios después leí unos 250, unos 300 por hijo. Qué loco, porque el bono quiebra el criterio. Bueno, los bonos suelen quebrar todo criterio, digamos, porque no tienen que ver con... A ver, no es algo natural, ni siquiera el bono del trabajador, no es una... No lo cobro todos los meses, es algo extraordinario. Claro. Pero acá vuelve a quebrar el criterio porque era por familia, cuando en realidad las asignaciones se dan por hijos. Eso podía causar algún ruido. Ahora se lo entiende perfectamente en términos de números. Claro. Tal vez no hay la plata para pagar por hijo. Bueno, de hecho, perdón, María Eugenia Vidal dijo que no tenía plata. Claro, para el otro bono, que es el que paga ella. Claro, en provincia se paga, claro. Mira, yo por lo que vi, me parece que se instalaron los temas y Carolina Stanley quedó en devolver la pelota en la próxima reunión. Se habló también de Argentina Trabaja, se habló, a mí lo que me pareció importante también la concepción en cuanto al tema la relación de planes y trabajo, porque hay personas que prejuzgan mucho a veces sobre, y capaz que ahora los oyentes van a tirar con algo respecto a lo que voy a decir. Ahora te voy a contar que me pasó a mí, seguro viene en esa línea. Pero algunos que hablan de los planes descansar. Sí. Al no haber una contraprestación laboral, etcétera, etcétera. Bueno, a mí lo que me sorprendió, por ejemplo, el Movimiento Evita salió, nosotros queremos que la asignación sea, o sea, que se vaya dignificando con el trabajo. Me parece que también es como se dice ahora, un cambio de paradigma que, bueno, obviamente después requerirá una ejecución y recrear una cultura del trabajo. Recién criticábamos al masismo por sus aportes al proyecto de ley sobre la organización del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, entiendo que el aporte del masismo en relación con la ley de primer empleo tiene un poco que ver con esto, porque es ir operando de modo que los planes sociales se conviertan en trabajo. Tal cual. Entonces ahí hay como un camino, habrá que estudiarlo cuando avance por lo menos en los medios esta agenda, pero ahí hay una manera. Dice, bueno, no solamente es tenés beneficios impositivos y contrato a cualquiera. Por ahí la manera es, el Estado sigue pagando el bono y el empresario la diferencia además, para el salario de ese trabajador. Se habla de una exención impositiva también para incluso el que dé el primer empleo, en el caso de empleo joven también. Por eso, pero habrá que ver cómo queda eso, digamos, es algo que se está discutiendo. Yo lo que pasa es que frente a esa cuestión, donde en muchos sectores se habla de generar fuentes de empleo o de trabajo digno, trabajo de calidad. Yo a veces escucho, por ejemplo, otra vez escuchaba a un diputado decir, pero esto del primer empleo a los jóvenes es darle una dádiva para que terminen trabajando en una cadena de comidas rápidas. Yo digo, una pregunta, ¿leen los proyectos? Algunos sí y otros no. Pero además, ¿cuántos? Claro. ¿Qué porcentaje? O sea, no terminan el secundario, creo que es 40-60 o 50-50 según la fuente. Sí. Y el alto índice de desocupación juvenil que hay también, y el fuerte desinterés y desmotivación. Sí. Por eso, es un tema complicado. Ahora, a la vuelta... Y además, perdón, de todas maneras, qué mal está en empezar trabajando en una casa de comidas rápidas, ¿no?
porque no sé, nunca trabajé en una casa. O sea, de una comida cosa- No rápida. entiendo, ¿qué mal que está o qué mal hay en...? Claro, qué mal hay ahí de empezar a trabajar. no, Ninguno. Claro, por eso digo, o sea, la crítica es que no, está negociando con las No, grandes porque además ese corporaciones, pero no argumento está mal es trabajar. endemoniado por lo siguiente. Como, bueno, es el de la sobrecalificación, parece, ¿no? Mira, como estás para más, no te doy nada, porque acá no, como no estamos para trabajar en una casa de comidas rápidas, seguí no trabajando. Claro. Porque no hay otras opciones, pero la política se vuelve muy condescendiente con sus propios errores muchas veces. Entonces, bueno, ya está, generamos esto, es un desaguisado, listo. Sigamos, hagamos eternos un plan que a mí tampoco me interpela tanto desde el punto de vista de la contraprestación laboral, pero sí de que se hagan permanentes. Creo que lo que legitima este tipo de esfuerzos de toda la comunidad es que son extraordinarios y que después se debería tender de alguna manera a que la mejor sociedad va a ser cuando no sean necesarios. Yo no veo muchos políticos pensando en eso. Al contrario, han anidado en el hecho de que esos dueños y señores de esos planes de trabajar, digamos, o como se llamen ahora. Eso es todo un tema. Ahora después seguimos repasando algún otro punto del temario de reuniones que los debe haber. ¿Cuánto? 28 minutos a las 6 de la tarde. ¿Vendemos y volvemos con llamaditos? Dale. Noticias, análisis, opinión. Los periodistas más importantes del país te informan durante todo el día. Concepto 95.5. Periodismo en FM. Pase a la red. Una manera de interpretar el fútbol. Con un equipo ganador, Roberto Martínez y Matías Catoira. Un dúo ofensivo con hambre de gol. Lunes a viernes de 13 a 14. Pase a la red. Por Concepto 95.5. Radio Concepto. Ciudad de Buenos Aires 95.5. En Gran Buenos Aires, zona norte 102.7. Viva la Pepa. Ahora se aumentaron los senadores, la dieta, el 75%. Lo que con desarraigo y bueno, etcétera, les lleva a un ingreso mensual de 142.000 pesos. Eso no es colaborar con el cambio de ninguna manera, me parece. Hasta luego, Alberto Florida, muy lindo programa siempre. Cada día más parecido a una... Sí, buenas tardes. Es para el padre, para pedirle por favor si nos puede indicar cómo acceder a todos los archivos desclasificados por la Iglesia que aparentemente son entregados nada más que a las organizaciones de derechos humanos, pero creo que como católicos tenemos el derecho de saber todo lo que ellos implican y en especial, por ejemplo, datos como que algunas de las monjas francesas no eran monjas, que eso, es decir, ha quedado oculto. Sería muy interesante para llegar a la verdad. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Te acordás cómo reías de los viejos del Gotán? Tus grupillas fueron madres, no podés mirarla así. Te hiciste el entretejido, adorno de Sadaik. Cuando veo pasar a las nenas
Bueno, bien, 31 minutos de las 6 de la tarde. ¿Qué? 16 grados 8 décimas la temperatura. Así es. Mirá. Buah. Che, no sé, Adalberto, este mensaje, después seguimos con nuestro tema, pero había un poco un mensaje para vos sobre cómo acceder a los documentos de la... Yo lo que le sugeriría a esta persona es que trate de acercarse a la sede de la conferencia episcopal, donde se hizo la presentación de la desclasificación, en la calle Suipacha, casi Marcelo T. Alvear, creo que es 1034. Pregunte ahí y ahí le van a poder informar. O si no, directamente a las organizaciones de derechos humanos también, que habrá, digamos... Siempre aparece ese tema. A mí me ha pasado en el Congreso que cuando se desclasifica un documento, se pide información determinada, incluso pasó con la desaparición de Julio López, siempre se piensa en entregar a los movimientos. Y eso está muy bien, pero no sé si es una categoría especial como para que tengan un derecho o como para arrogar un derecho de exclusividad sobre algunas cosas, porque después ¿qué viene? Si yo tengo esto, o te lo doy entero o te lo doy interpretado. Sí, y si habría que interpretado por Berbisky, por ejemplo, en una nota de página 12 preferiría interpretarlo yo. Habría que ver también cómo juega el Ministerio de Derechos Humanos en esto. Sí. La gente de Abruj, y digo, porque si esto también se da si se da al gobierno, se acerca al gobierno, también es derecho a la información pública. Totalmente. Entonces se puede llegar a acceder incluso vía por medio de la ley de información pública, vía online, a ese tipo de información. Pero digo, si lo tuviese el gobierno y no lo publicara, hasta se lo podría pedir en virtud de la nueva ley de información pública. Digo, claro. Ojalá no sea por ahí hasta el Vaticano lo cuelga, que es muy probable, ¿o no? Sí, no sé los plazos porque la anunciatura, no estuve en la conferencia de prensa que brindaron ayer, fue, ¿no? Sí. Hay no sé qué expectativas nos autorizás a tener sobre lo que haya, porque escuché versiones bastante, lo escuchaba Rubín decir esto no va a develar ningún secreto, por ejemplo. Y lo que pasa que, claro, generalmente se piensa que, bueno, detrás del Vaticano hay como grandes secretos, grandes cofradías actuando al estilo Código Da Vinci, y me parece que, bueno, que yo por lo que estuve leyendo, que estuvo participando un archivista que participó en la desclasificación, hay cartas, hay cosas interesantes y se irán sabiendo de a poco, digamos, no es después de tantos años es una cuestión muy sensible, no es esto por patear la pelota, pero no soy un especialista en el tema y bueno, me parece que se está dando un primer paso de algo que, bueno, las organizaciones de derechos humanos se lo pidieron al Papa, el Papa ordenó que se hiciera y se está avanzando. Vamos a ver qué pasa cuando, como muy probablemente suceda, esos documentos muestren que la participación de la Iglesia en este momento fue distinta de la apreciación popular a la distancia sobre lo que pasó. No estoy justificando ningún exceso, sí, obviamente, pero obviamente. Se entiende lo que digo. En el conjunto, sí. Por ahí aparece otra cosa y vamos a ver cómo conviven determinados organismos de derechos humanos con eso, ¿no? Sí, con que no digan lo que quiero que diga. Sí, y después lo que es vi que también alguno de los obispos habló de que es una buena instancia para la reconciliación y hay como un cierto ruido con esto de la reconciliación. Parece que la reconciliación implica olvido, implica injusticia y bueno, no, implica la reconciliación en un sentido pleno. Ya lo he dicho, la Iglesia implica memoria, implica justicia. Qué bueno que lo digas, porque todo eso podemos aplicarlo a lo que llamamos grieta, por ejemplo. La sociedad argentina está atravesando un proceso que deseamos que sea de sanación. Ahora el problema es ¿cuál es el camino para eso? Probablemente no sea la impunidad. Digo, viste, no nos peleemos, no digamos las cosas, porque hay que poner cosas blanco sobre negro para poder seguir juntos. Sí, incluso creo que bueno, lo hablábamos fuera del aire, en un sentido, para algunos sigue o es un negocio. A mí la verdad que en ese sentido este tiempo nuevo, no parafraseando un viejo programa televisivo, totalmente, pero este tiempo nuevo
en ese sentido nos ha mostrado que todavía seguimos como demasiado resguardados en nuestros propios intereses, sobre todo algunos sectores. Y porque dificulta también, ¿no?, la movilidad social en el buen sentido, que los que están abajo puedan, ¿no?, tomar las herramientas para poder superar la situación o generar alguna solución al respecto. Sí, a mí a lo único que le tengo miedo es a que yo entiendo que la grieta es un negocio para varios, pero a mí me da mucho miedo que la propuesta para sanar la grieta sea la impunidad. Me parece que ese no es el camino. Es lo único que no concedo. Me parece que aunque sea traumático y no nos guste sentirnos nada, por ahí hay gente que abrazó honestamente un determinado principio político, creyó un relato con cierta ligereza y se da cuenta que, bueno, aunque sea doloroso, es el camino que hay que transitar, no hay otro. La chicana para evitarnos eso me parece que no nos conduce a una reconciliación, me parece. Y en términos del Papa Francisco, cultura del diálogo. Sí, y del encuentro. La cultura no es una cosa de cultos, de grandes pensadores que se encuentran o se reúnen a intercambiar ideas, sino es hábito, es generar un hábito. Es generar un hábito. Yo el otro día lo vi, lo palpé, fui testigo, participé de una funcionaria pública en un área tan sensible como la de desarrollo social, que depende además de otros presupuestos, escuchando planteos duros, difíciles, no agresivos, dirigiéndose con mucho respeto hacia ella, respondiendo, y creo que eso a veces hacemos una pantomima del diálogo. Sí, en el fondo estamos monologando y bueno, sobreactuando algo que no pasa en realidad. Y además, como dice Nico, como dice la escritura, la fe empieza en Israel, ya empieza por la escucha. Escucha Israel, el Señor tu Dios. Antes de proclamar el monoteísmo y el amor, está la escucha. Y a que Dios gracias tenemos 2 oídos y una sola boca. Aunque sí, la boca está muy inflada a veces, sí, por supuesto. Sobre todo para los que tenemos programa de radio y esas cosas. Pero creo que nos estamos escuchando bastante bien. Sí, ¿cómo que no? Mira, los que nos estén escuchando son los oyentes. Parece que este tema de los documentos ha generado algo. ¿Los escuchamos? Dale. Hola Nico, buenas tardes, te habla María de Caseros. Recién acabo de llegar y escucho que están hablando sobre los documentos que va a desclasificar la Iglesia, ¿no? Bueno, sobre los derechos humanos. Yo pienso que también allí, disculpadme, ya te digo, no escuché de antes porque recién acabo de llegar. Yo pienso que también allí estarán a todos los que los guerrilleros mataron, a los civiles que mataron los guerrilleros, ¿no? Como por ejemplo, la otra vez cuando salió Estela de Carlotto a festejar el encuentro del nieto no sé cuánto número tal, que era un tal Mena o algo por el estilo, que era uno de los hijos, uno de los del ERP. Y el padre de esa persona, ¿a cuántos civiles mató? Yo creo que esa información también la tienen que brindar, porque nosotros somos humanos también, tenemos nuestros derechos. Habla Carlos de Belgrano. Yo quisiera saber, sinceramente como ciudadano, para que el pueblo se entere, ¿quién va a dar la información, si la Iglesia, el gobierno u organizaciones de derechos humanos, lo que hicieron de derechos humanos los subversivos, los terroristas, la gente que mataron, secuestraron, etcétera, etcétera? Nadie tiene información de eso y se sigue ocultando y seguimos viendo con un solo ojo el pasado. Por favor, equilibremos las cosas. Sí, soy Susana de Recoleta. Estaba escuchando al padre.
A mi marido en los años 70 lo secuestraron y un padre, sacerdote, me dijo, señora, no vaya a la curia, porque ellos saben muy bien lo que está pasando en el país. Mire, yo me emociono porque me da cosa ahora lo que uno está viviendo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, de vuelta acá, y la verdad es que sí, ha generado bastante... Ha movilizado este tema, el de los documentos. Sí. Lo que pasa que... Bueno, porque es un gran punto de la grieta. Es decir, el kirchnerismo en estos años hizo una bandera, que es lo que siempre decimos, de los derechos humanos. Y eso también ahondó la grieta. Hablábamos recién sobre cómo salir de esta grieta. Es que tal vez nunca salimos del anterior tampoco. El kirchnerismo basó su relato en hacer una determinada interpretación de lo que había vivido la Argentina antes, que yo ni conozco porque no había nacido, pero se entiende. Entonces no salgamos de la misma manera. Por eso lo de la justicia es tan importante, porque después va a ser muy difícil que venga un trasnochado y diga levante las banderas de Néstor y Cristina para hacer lo mismo, porque se vuelve irreivindicable cuando hay un juicio en el medio y queda claro qué es lo que pasó, ¿o no? Lo que estaba pensando a raíz de lo que dicen ustedes y lo que decían los oyentes, que escuchaba con muchísima atención, es a mí en lo personal, en lo particular, me preocupa me preocupan las acciones que cometió la guerrilla, realizó la guerrilla en tiempo de democracia. O sea, el tiempo, vamos a decir, desde que asume Cámpora hasta la parte que nunca se dice, digamos, y que es el principio de todo. No, lo que pasa es que ahí hay... No, ya veníamos años 60, bueno, vos... ¿Con qué? Nada. Contame, porque... no, pero porque, lo que bueno, sí ya... me dicen allá. No, pero lo que quiero remarcar es lo siguiente. Esto es una historia que nosotros conocemos como a partir de... Y otra vez, sin reivindicar ningún exceso, porque no había nacido. Eso también lo remarco, no para hacerme jovencito, sino porque me parece que también hay algo que las nuevas generaciones tenemos que suturar, si es que las involucradas y las anteriores no pudieron o no supieron hacerlo. Pero la historia se cuenta a partir del golpe. Claro. Y no hay relato sobre lo anterior, que fue un poco el inicio, en el sentido de que generó unas circunstancias que terminaron en eso otro totalmente mal resuelto. No, incluso... Pero nunca se responsabilizaron esos sectores de que de que tuvieron responsabilidad en la causa de lo que todos criticamos que vino después. No sé si me explico. Lo que pasa es que quizás, a ver, me parece que hay varias cosas ahí. Primero, recordemos que en el primer tiempo del retorno a la democracia se juzga y se condena a las cúpulas guerrilleras. Uh-huh. Por lo menos en algunos sectores, yo recuerdo montoneros. En segundo lugar, otra cuestión que está ahí como tratando de sanarse, y tengo entendido, no soy especialista, pero que se ha reabierto la causa, o se está por reabrir, o ya se ha reabierto. Había un interés sobre todo en la parte sindical en esto, respecto al asesinato de Rucci, que fue cometido en pleno tiempo democrático. Fue declarado de lesa humanidad. Había una discusión, había toda una postura de que fuera declarado lesa humanidad, y precisamente la cuestión era porque había sido cometido en tiempo de democracia. O sea, ¿por qué las organizaciones guerrilleras no bajaron las armas en el tiempo donde había autoridades legítimamente elegidas por el pueblo? Y bueno, yo sigo insistiendo, lo vuelvo a reiterar porque tal vez alguna oyente decía, bueno, yo recién estoy llegando. En este sentido, la Iglesia, desde la jerarquía, desde sus pastores, se ha planteado claramente que cuando se habla de reconciliación no implica impunidad, sino que implica una actitud reparadora, pero que tenga en cuenta la memoria y la justicia. Lamentablemente estamos bastante desmemoriados y todavía se siguen cometiendo, en medio de este nuevo ámbito de la grieta, injusticias marcadas. Al final derivamos mucho en este tema, pero a veces es más fácil ver las cosas en el afuera.
Y fíjate cómo está intentando Colombia solucionar su problema. Incluso con una cierta participación del Papa, en el sentido de una toma de posición del Papa antes de la voz electoral. Y terminó resultando lo distinto, pero si me preguntás, hemos hablado acá hasta con el esposo de Ingrid Betancourt, lo que está en discusión es cuánta justicia es posible en una situación como esa. El embajador en Colombia nos lo decía, sí. Nico, pero ¿qué justicia estás pidiendo? Es la justicia posible. Bueno, muy bien, pero ese pueblo no se pone de acuerdo ¿en qué justicia sobre quiere? ¿Cuánta justicia es posible todavía? Siempre hay una dimensión de justicia y una dimensión de injusticia, ciertamente, pero no puede no haber nada de justicia. Ese sería un poco, ¿qué proporción le ponemos? Y lo que nos decía para ese caso el marido de Betancourt era las víctimas, la cantidad de injusticia que las víctimas estén dispuestas a tolerar. Y esto suponiendo es muy víctimas no, pero en un proceso social, suponiendo víctimas que van a comprender que no es su situación concreta, con todo y lo dolorosísima que es, y que es para ellos el universo completo, pero digo, puestas en un lugar donde no iban a exigir el todo de imposible cumplimiento. Sí, este tema de la justicia es un gran tema. A mí me preocupa, por ejemplo, me voy un poquito al costado, pero viste cuando se habla de justicia por mano propia. ¿Qué justicia es la mano propia? Es la injusticia porque solo es justicia la del Estado. Sí, y adentro de cuando es justa. Claro, y dentro de parámetros éticos pero de la regla de oro, practicar el bien y evitar el mal, pero y sobre todo el mal ajeno. Y estaba pensando también en esto que hablábamos, lo relacionaba antes con lo de las mesas de diálogo. También hay espacios que por ahí se manejan con mucha discreción, de encuentros de hecho hace poco ha participado un obispo en un encuentro donde estuvo una víctima familiar de una ex víctima de la guerrilla y un familiar de desaparecidos. O sea, existen estos ámbitos de encuentro, y me parece que se vuelve a tratar de suturar lo que hasta acá se venía asusando, que era la división. Y te diría que no es algo nuevo, es algo que lleva su tiempo, que se maneja con discreción, porque indudablemente si se hace demasiada publicidad, de hecho en ese encuentro que se hizo en la Universidad Católica hubo ciertas precisamente referencias a la reconciliación y hubo un planteo muy crítico de cómo se prestan a esto, cómo acompañan esta iniciativa. Bueno. La iniciativa del reencuentro. Claro. Mirá. Claro. Mira, me están tirando de los dos lados. No, ya se los doy, porque hablaste de justicia, hablaste de la UCA. ¿Sentís que hay cierta justicia con la UCA respecto de sus mediciones? Digo, porque el observatorio de la deuda social y etcétera. Totalmente, y me parece que es un premio no solamente a la transparencia, más allá de lo dolorosas que son las cifras, sino a la perseverancia en permanentemente dar cifras, porque recordemos que ciertos índices de pobreza y de indigencia que se daban hace 2 años. Yo me acuerdo que en su momento el rector salió al cruce del que era jefe de gabinete en ese momento, porque fue fuertemente criticado por la falta de seriedad científica. Entonces tenemos que estar justificando un método que se viene realizando hace muchos años, con perseverancia y con ese... Sí, y la coincidencia, el número oficial con el de la UCA ahora autoriza a tener como reales todos los anteriores, toda la serie, que no se va a poder reconstruir en los números oficiales. Entonces eso también me parece que está bien, no es solo... Es verdadero porque coincide ahora con el INDEC. Era también durante el INDEC apagado o falseado. Tal cual. Entonces eso es importante. 50 minutos de las 6. Ganó Guille Carril, va con los llamados. Vuelve a Nico Permit con los mensajes. Dale. Hola Nico, soy Clara de Colegiales. Ya que está el padre ahí con vos, me gustaría que le preguntara si en estos documentos que se abren vamos a tener información de quién mató al padre Mujica.
Y también, por ejemplo, ¿quién mató a Aramburu? Y bueno, y después todos los muertos que hubo, ¿no? Por parte de estos montoneros. Bueno, y los de Lerp, sanguinarios. Gracias. Lo que sea. Nací en el 66 yo. Hasta 1977 viví en Sepuchi, Paraguay. De frente estaba la Unidad Básica Peronista número 1. Estaba a 2 cuadras del nudo de facultades de Económicas, Medicina, Odontología, Ciencias Sociales. Vi cosas espantosas. Me cansé de ver gente con armas, me cansé de ver cómo incendiaban autos, me cansé de ver violencia. Supe tener miedo. A los 8 años, en el 74, supe tener miedo. Entonces, yo de eso no me olvido. Yo eso lo viví. Esas cosas no las dicen. Pongamos las cosas en claro. ¿No te parece? Un abrazo. Gonzalo de Palar. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. ¿Cómo? Ah, no. Che, Annie Cooper. No vale. Cruzamos los dedos. Annie Cooper. Mensajes a través de nuestras redes sociales. Osvaldus nos dice en nuestra página de Face: esos curas de Francisco por los pobres se sacaban fotos con CFK. Y María, también a través de nuestra cuenta de Twitter, escribe: aplausos a los oyentes que hablan sobre las acciones de la guerrilla. Genial. Bueno, escúchame, acá un saludo a Alexis Zetadela, que justo me está mandando información sobre Córdoba. Si es cierto, ya sé, Alexis, lo de Eduardo Castelo. Vamos a ver si mañana nos metemos con eso. Era lógico que lo iban a imputar a Castelo, que es exintendente de Villa María y expresidente de Eninder, que es la empresa de energía eléctrica y de Córdoba. ¿Qué lo tenés de corresponsal, Estadela? No, pero estará acá, viejo conocido también Estadela. No, estará escuchando y dijo, cuando sabe que este tema por ahí le gusta a Nico, tú lo pasan. Te iba a decir algo, claro, sobre este mensaje de los curas, sí, reunidos con Cristina. Que sacaban las fotos con la Yo pensaba sobre, bueno, pero esto de dialogar implica, yo he criticado muchísimo los encuentros de el Papa con Cristina, por ejemplo. Entonces, supuesto que, y sí, está muy bien, hay que encontrarse para poder surcir, que es esto de lo que hablábamos. ¿Es así? Hay que recibir a todos. Dame una palabra de consuelo, porque nos hemos desgañitado acá en yo creo no sé si en contra, pero sin entender demasiado eso. Yo creo que la voluntad es recibir a todos los que lo piden. Otra cosa es ser cómplice de acciones delictivas, de corrupción, obviamente la Iglesia en este sentido. Recién hablaban los curas villeros, también fueron amenazados. Ahora tenemos un cura en Tucumán, muerto en Tucumán, pero el padre Pepe Di Paola, que fue amenazado de muerte en la villa. Me parece que hay que mirar un poquito el conjunto de todos, no solamente quedarse con la foto. Nosotros sabemos que, de hecho, el año pasado tuvimos en la Pastoral Social 10 reuniones con candidatos presidenciales, y acá te puedo decir, desde Macri, pasando por los tres grandes, y todo el resto. Aníbal Fernández, cuando estaban los 7 candidatos, abrí los ojos así. Sí, claro, cuando sabía que no estaban jugando para él. No sé si juegan para alguien, no es la tesis que quiero afirmar. ¿Te acordás que había 7 ¿no? candidatos? Bueno, Aníbal Fernández después él dijo que bueno, que como no medía se iba a bajar, cosa que cumplió. Pero bueno, sí, se bajó a la provincia y en un momento hasta tuvimos posibilidades, no lo concretamos porque ellos prefirieron no hacerlo con el Partido Obrero, que era la primera vez que iba una PASO. Ah, claro, Nico del Caño contra... Y vos en otra época, siendo de Iglesia, ponerte a dialogar con un marxista. Imposible. Pero es tan urgente hablábamos antes de las grietas, las urgencias sociales, el flagelo del narcotráfico, la mafia del narcotráfico, lo doloroso de la pobreza, que no podemos no sentarnos
por lo menos a dialogar, aunque tengamos puntos de vista muy distintos. Claro, Hoy, mirar un en poco la más política de adelante. narcotráfico, el socialismo con el oficialismo hoy tiene que sentarse a hablar. Tiene que. Bueno, en relación a esto que sí. estás diciendo, Nora, a través de nuestra cuenta de Twitter nos dice que es muy interesante lo de los archivos, pero que le gustaría saber un poco más acerca de la reunión con Stanley, ¿no? Trayéndonos de nuevo a la Poniéndonos en realidad, nuestro lugar, los puntos, claro, menos a la mal que tenemos realidad a los oyentes que son del año 2016 y no seguir hablando de los 70. Una perlita, Stanley cebaba mate. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo creí que el termo era tuyo. Porque estaba al lado tuyo también. No. Y te lo cebaba dije, mate, además cebaba saliste. mate. Otra cebadora de mate es. A vos te gusta esto, ¿Qué? Malena es cebadora. Ah, de mate Malena, también. sí. Sí. Mira, bueno. Sí, cebadora. La vamos de a mate. invitar acá para que nos sirva unos mates. Puede ser. No, y bueno, y no, simplemente por ahí redondear, o sea, hay una continuidad. Ayer hubo una mesa de trabajo sobre las cuestiones de trabajo y vivienda, especialmente, que tengo entendido que iban a estar también los secretarios de los ministerios, y supuestamente va a haber una segunda ronda con una devolución por parte de la ministra respecto a la cuestión del bono. Estas cosas que... ¿Qué pasa con el bono es distinto del aguinaldo social? Eso era un... Sí, esa era otra un cuestión. reclamo. ¿Qué pasó? Porque antes sí se lo habían pagado. Ese Digo, porque punto, caminan ese algunas punto, cosas. Me acuerdo que en diciembre del año pasado se fue pagado y entonces los movimientos decían... pero me parece que había una recuperación en función de la inflación, algo de eso y hablaban. los movimientos Faltaban decían cómo algunos nos han puntos todavía. reconocido algo que los otros no, cosa que también pasa con la personería para el grupo, yo ahora no me voy a acordar la sigla, pero es la Central de Trabajadores Informales, o a la que el gobierno también le reconoció La CETEP será la CETEP, de sí. Economía Popular. La de Economía Popular. Digo, esas también son concesiones, podríamos decir algunos, otros podrían decir frutos del diálogo. Eso venimos. Adalberto, ¿qué me cobras en los 2 últimos minutos? Te pregunto que nos tires un centro sobre esto que el Papa, no el Papa, sino la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dio a conocer sobre si sepultar a los muertos o si está bien que sean incinerados, digo, porque no es nada nuevo, pero... Primero, todavía no lo he leído el documento, he visto los títulos nada más. Ustedes saben que había una cuestión con la cremación, puntualmente, que estaba prohibida porque se consideraba que era una especie de desprecio al cuerpo que estaba llamado a resucitar luego de la resurrección de Jesús y al fin de los tiempos, pero me parece que esto tiene que ver con el hecho de valorar por ejemplo, ciertos lugares como existen hoy en las parroquias, en las comunidades eclesiales, que son los cinerarios. Que hay acá en San Pedro Telmo, por ejemplo. Sí, y en muchas Mirá. se han multiplicado Ajá. en este tiempo, donde la gente puede acercar. Pero ahí no hay, digo, porque siempre me llamó la atención de eso. Yo entiendo que haya, además de la razón, si querés, teológica, pero la razón del respeto docente, si querés, el respeto del cuerpo y de la trayectoria de esa persona. Pero después ahí lo mezcló todo y no hay ni siquiera una placa que recuerde el nombre. No, sí. ¿Hay Sí, placa? sí. En algunos lugares sí. Okay. Y se lleva un registro. Ah. Sí, es como, Claro, es no, un, es más como un sencillo. cementerio en pequeño. Porque pensaba, el de San Pedro Termo es como un buzón y vos podés ir ahí tirar No lo cualquier conozco, el de cosa. San Pedro no lo conozco, pero sé de otras que tienen, se va llevando un registro y se hace una celebración y no, la idea no es estar mezclando, sino Ah, ok. No, me parece que es diferente. Pensaba en eso. pero que esté en un lugar sagrado y tenga el debido reconocimiento. Pasa en su por eterno ahí. descanso. Sí. Ahora nos van a cargar que te estoy haciendo este tipo de preguntas, pero 2x3 desvariamos para ese lado y se la van. Está bien, son los temas de hoy, así que. Pero es un tema, tal cual, es un tema de hoy. Vos sabés que a mí me impactó, yo tampoco leí el documento, sí leí la versión de Mañeto, porque lo leí en Clarín, creo, o en La Nación, pero decía algo así como, es una manera de respetar el cuerpo con el cual esa persona transitó la historia. Y me pareció como, es como súper profundo, o sea, está bien. Interesante. Dicho así, está como muy bien. Ahí andan los Carlos, pero no sé si me están escuchando, si quieren pasar, si quieren pasar, ahí vienen, ahora hacemos una especie de pasecito y les entregamos la posta. No son los Carlos, es uno solo. Es uno solo. Ahora la audiencia versión adivinará quién unique. es.
Buenas tardes. Es que venimos de a uno. De a uno y a la hora que quieren. En cómodas cuotas. No, hoy Carlos no va a estar porque tiene unos trámites personales que no... Mira, o sea, que no... le impiden, viste como dicen en los actos, hemos recibido los que quitan por razones de agenda. Totalmente. Pero manda un saludo, una adhesión por cuestiones personales. O sea, el señor Carlos Mira no podrá asistir hoy al programa. Exactamente. Hoy no son Mira quien habla, son Poncio quien habla. Hoy es Poncio quien habla, sí. Claro. Está muy bien. ¿Por dónde venís, Poncio? Es la pregunta. Yo en el pase lo primero que tiendo a preguntar a Adalberto es eso, ¿por dónde venís? Y bueno, la producción de este programa, digo, uno tiene una vida además, de manera que mira, un salpicadito se hace a tiempo real el programa. Un salpicadito que arranca por el Vaticano. Ah, mira, bueno, acá te lo dejo si querés. No, lamentablemente no me puedo quedar. Claro. Mi contrato termina en un minuto. Arranca un poco por el Vaticano, sigue por esta tragedia que califico de tragedia, lo que le pasó a este chico de 13 años. Sí. La tragedia es para él, sí. Creo que la víctima es él. El otro, la verdad, no será muy políticamente correcto, pero insisto, es uno menos. Digamos, si hacemos la proyección de lo que este individuo vio podía haberse ido haciendo, creo que es una tranquilidad para muchos. Habrá mucha gente que va a vivir... Vos sos ahí como contundente. Sí, lo que sí leí fue que, escuché al ministro de... Ya uno no sabe qué lee y qué escucha, ¿no? Pero tenía que ver con que sí tenían una trayectoria delictiva la persona. Sí, tenían antecedentes. Pero digo, en este caso puntual estaban los antecedentes. Y también lo que me parece un punto muy analizable son las declaraciones del padre, que termina de alguna manera agradeciendo a los ladrones. Bueno, agradeciendo el código, ¿viste? Claro, diciendo tienen códigos porque nos podrían haber matado a todos. A ver, no deja de ser real, pero aparece en la Argentina esa demanda, esa celebración por la dimensión bueno, ponete contento de que estás vivo, ¿no? De antes, ¿no? Y eso es algo raro. ¿Sabes qué pasa, mi querido Nico? Cuando sos bueno con los malos, sos malo con los buenos. Y la justicia es buena con los malos. Rápidamente, a la calle, los derechos humanos del delincuente, ¿de dónde viene? ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue su infancia? Entonces yo tengo que inmolarme, hay que ofrendar vidas porque esa gente tuvo mala suerte, y lo lamento. ¿Qué querés que te diga? Sonará muy mal, no es políticamente correcto, pero es lo que honestamente siento, y mucha gente. Es complicadísimo. Lo que yo sí entiendo, que me lo quedé pensando cuando, Adalberto, vos decías lo de la justicia por mano propia. Mal llamada justicia. Claro, pero vos sabés que yo sí entiendo la legítima defensa, la reacción. Incluso soy muy crítico de pretender sopesar, casi poner en una balanza para ver si se reaccionó equitativamente. Creo que cuando estamos como soltados hay una dimensión de estado de naturaleza en todo esto, lamentablemente, cuando el Estado no está, y eso hace que cosas horribles pasen como estas, pero que no pueden ser interpretadas como en un lugar donde el Estado te da seguridad y qué sé yo. O sea, no quiero justificar nada, pero tampoco quiero no justificarlo, ¿se entiende? Como una cosa complicada. Ante situaciones extremas, generalmente a veces las reacciones son extremas, y más de un chico de 13 años que todavía no sabe... Tenga 13, 30 o 60. ¿Qué se supone? Que el tipo dice, ¿qué calibre tenés? ¿Vas a tirarme? Te doy ¿Cómo hago? ¿Es mi vida o la del otro? Ojo, bueno, perdón. No lo aliento, no tengo armas, no voy a comprar armas, ni mucho menos. Pero, bueno, diría que esto es el mal menor. El mal mayor es para este chico que va a cargar desde sus 13 años. Bueno, pero que ese es también un aspecto para destacar. También es de buena persona cargar de alguna manera eso el resto de su vida. Digo, es como una demostración de que no me da lo mismo, es algo que tuvo que pasar ahí, me vi obligado, después veré cómo hago para sobrellevarlo. Pero no se lo merecía. Pero no es lo mismo que el que mata y como si nada, y después sale y mata al otro. Digo, eso también, porque también somos como muy frívolos en el abordaje del tema, como si después no cambiara la vida del carnicero o el médico. La sufren siempre, porque no salieron a matar. Para mí no debe ser fácil. Yo te puedo entender la reacción. Después cargas con eso.
me parece, no sé. De hecho, este chiquito de 13 años sale corriendo para la habitación del padre a buscar el arma cuando ve que la mamá estaba totalmente en peligro y su hermanito también de 11 años. Apuntado con un arma. Claro. ¿Pero qué te parece? Bueno, esa situación, sí. Che, 6 minutos ya, de las 7 de la tarde, cumplimos en este acto formalísimo en entregarte lo que queda del aire. Me evitas una teoría que yo tengo, que la voy a decir en otro momento para no... Igual ya las cartas de documentos le llegan a Carlos Mira hasta ahora. Sí. Así que no hay problema. Nosotros, Poncio. Ya está, totalmente. Adalberto Ostricil, muchísimas gracias por haber venido. De paso nos volvemos a ver después de un rato. Así que la pasamos lindo. Y hablamos de lo que se dio. Sí. Es lo que suele pasar en este programa. Buenísimo, gracias. Carlos Poncio, éxito con su programa. Conduzca que mañana, que mañana Carlos Mira va a reclamar. Mi nombre es Nico Yacoy, esto es el experimento que llamamos Viva la Pepa, decíamos Annie Coopersmith. Nos reencontramos mañana, que continúen muy bien el día. Acuérdense, confirmados, mañana viene Marcos Orteu a hablarnos de economía, como todos los jueves, y Juan Bataleme. ¿El viernes? Como todos los viernes, para hablar de Por eso está lloviendo. Relaciones exteriores, tal cual. La UADE lo tiene complicado. En la operación técnica, Micaela Reutemann, en la periodística, Guillermo Carril. Hasta mañana.